Amigos, radioescuchas, a todos los que en este día nos dan la oportunidad de poder entrar a sus hogares, poder entrar a sus corazones por este medio tan hermoso que es la radio, ¿verdad? Aquí a través de Ondas de Vida 1440, la estación del pueblo de Dios, a través de las redes sociales. Los saludamos grandemente, les abrazamos entrañablemente a todos nuestros hermanos, amigos, familia, que hoy están teniendo la disposición en su corazón para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Hoy tenemos aquí en cabina, ¿verdad? Grandes invitados, muy entrañables amigos, hermanos, ¿verdad? Parte del ministerio que Dios nos encomienda, ¿verdad? De llevar el evangelio, porque esa es la gran comisión que el Señor nos da, ¿verdad? Hoy tenemos aquí en la mesa mi esposa, primeramente, ¿verdad? Amén. Maritza Estrada. También está aquí con nosotros mi suegra, Gigani Rodríguez. Dios bendiga, ¿verdad? Mi hermana Brenda, que también ya es de casa, ¿verdad? Muy buenas tardes. Dios bendiga la vida, ¿verdad? También aquí de este lado, mi hermano Dylan, que viene de invitado este día. Dios te bendiga, tardes, hermano. Dios les bendiga. Y el pastor Oscar Hernández de la Iglesia Visión Cristiana, ¿verdad? Una iglesia que es como si cuando estamos ahí en su iglesia parece que estamos en casa. Amén. Qué bendición estar aquí con ustedes. Hijo, gracias por la invitación. Y pues yo sé que Dios hoy va a hacer un día muy hermoso. Gloria a Dios. Amén. Esta es una oportunidad y es un gusto poder estar compartiendo esta mesa con cada uno de nuestros hermanos y también de ustedes que a través de las redes sociales tienen a bien poder estar con nosotros a través de Facebook, a través, ¿verdad? de las diferentes plataformas digitales, ¿verdad? En Ondas de Vida 1440, en la página de Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. Me parece que también por ahí mi hermano Dylan la compartió allá en Iglesia Visión Cristiana. Dios bendiga a todos nuestros hermanos de la iglesia, ¿verdad? Y a todos aquellos que hoy tienen la oportunidad de poder sintonizarnos a través de su radio, a través de su auto, ¿verdad? Que van de camino a casa, que van de camino a algún lugar. Dios bendiga su entrada y su salida. Dios esté con cada uno de ustedes. A todos nuestros hermanos, también a nuestros radioescuchas, les recordamos, ¿verdad? Que pueden externarnos alguna petición de oración, algún comentario, algún testimonio, porque ya tenemos varios testimonios, ¿verdad? Yeah. Y por ahí, qué bueno que ahorita me acordé de esta parte de los testimonios, porque andamos buscando a alguien, precisamente, muy importante. ¿Por qué? Porque nos dio un testimonio muy grande que Dios hizo, ¿verdad? En su vida, y estamos buscándola a través de las redes sociales, a través de Facebook, ¿verdad? Que Dios hizo algo muy importante en la vida de nuestra hermana Brittany Cortés. Si tú nos estás escuchando o algún familiar de nuestra hermana Brittany Cortés, por favor, comunícate con nosotros. Ahorita voy a darles el número y si no, a través de Facebook, en la parte de abajo van a estar corriendo ahí está el número aquí en cabina, que es 591107-1440, extensión 537. 591107-1440, extensión 537. Nuestros hermanos están listos, nuestros hermanos servidores están listos para tomar tu llamada, ¿verdad? Para ponerse en contacto contigo, para que nos externes alguna necesidad o alguna situación que estés pasando, ¿verdad? Y poderla llevar en oración. Recordamos que tenemos dentro de la iglesia, Casa de Oración, un grupo de intercesión que está orando por tus necesidades, que está pidiéndole delante de la presencia de Dios por cada una de las necesidades 24 horas al día, ¿sí? Y los días jueves estamos teniendo una transmisión en las páginas, ¿verdad? De internet, ¿verdad? Les voy a decir en qué páginas estamos. A través de Facebook, a través de, YouTube, como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. Y en Facebook estamos como Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor Oficial. Muy bien, a través de Instagram, @Casa de Oración Yo Soy el Buen Pastor. Y en TikTok estamos como C.O
o Yo Soy el Buen Pastor. Muy bien, y a través de esas redes sociales también puedes estarnos visitando y estar viendo el contenido de bendición para cada una de nuestras vidas. Amén. Amén. Vamos a comenzar en este día, ¿verdad? Con este programa tan importante y tan especial, ¿verdad? Que ahorita le estamos dando auge a lo que es el nombre del programa, impactando el reino de Dios. ¿Cómo es que se impacta el reino de Dios, verdad? Decíamos, ¿verdad? 3 cosas por las cuales se impactaba el reino de Dios. Una de ellas es la palabra, otra es la oración y otra de ellas es la palabra, ¿verdad? Porque a través de esto funciona el poder del Espíritu de Dios. Y fíjense que aquí tengo una lectura de la palabra de Dios en Hechos 9:3, hablando del llamamiento del apóstol Pablo, antes de que fuera llamado el apóstol Pablo. Él se llamaba Saulo, ¿verdad? Y él era perseguidor, su labor era perseguir al pueblo de Dios, a los cristianos, ¿sí? A esa iglesia primitiva, esa primera iglesia que comenzaba a creer en el evangelio, en el ministerio de Cristo Jesús. Bien, y dice la palabra de Dios aquí en Hechos 9:3 que Saulo, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en la tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a veces nuestra vida está rodeada por estas situaciones, ¿verdad? Que vamos en contra de lo que nos hace bien, en contra de lo que es sano para nuestra vida. Y es en ese momento en el que entra la palabra de Dios, entra o una alabanza o entra una oración que alguien más hace por nosotros, porque a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero alguien está levantando una oración por cada uno de nosotros, o por tu vida, ¿verdad? Y está puesta tu vida delante de los ojos del Señor. Y Él dice, ¿verdad? Yo soy Jesús. En ese momento viene la palabra de Dios, te impacta, es un choque, decíamos, ¿verdad? El impactar es un choque, un duelo de reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Viene el impacto del reino de Dios y dice la palabra de Dios: si Dios es conmigo, ¿quién es contra mí? Entonces viene el evangelio, viene la palabra de Dios para arrancar esta vida, para arrancar tu vida del mal, bien, y mostrarte un nuevo camino. Amén. Y esa es una parte poderosa en el nombre del Señor. Amén. Y retomando el tema del reino de Dios, la semana antepasada compartíamos qué somos para Dios y cómo nos ve dentro de su reino. Bueno, vamos a recordarlo brevemente y a saber que en este reino espiritual tiene una forma tanto interna como externa. Recordemos que el ser servidor o colaborador de Dios se representa más como la familia, y la familia está en los pensamientos del plan de Dios para nuestra felicidad. En la antigua comunidad, las personas del reino terrenal eran sirvientes, es decir, eran súbditos, estaban sometidos por la autoridad de Jehová. Y este sentir se expresa como temor de Jehová. Y el principal deber de este sometimiento era la justicia. Es decir, la justicia es la ley que no se puede cambiar y responsable de tus acciones y responsable de mis acciones. O sea, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Y porque así tiene que ser. Y sí, y recordemos que eso era en la antigua comunidad. Pero el primer impacto que Dios hizo para nosotros en este nuevo tiempo es cómo Dios nos mira y cómo podemos acercarnos a Él. Y es importante saber esto para que en la situación en la que te encuentres, sepas quién va delante de ti, quién te va a sacar de la situación que te está quitando la paz, quién te va a respaldar, y la identidad que Dios te da delante de la situación, delante del hombre y delante de Dios. Nosotros ya no somos sirvientes, ya no somos súbditos, nosotros ya somos hijos, somos parte de la familia, y puedes acercarte confiadamente a tu Padre,
porque el sentimiento de aceptar a Dios y ser un servidor de Él es creer confiadamente, porque antes el deber del reino era la justicia. Hoy el primer deber de este nuevo reino es el amor y es por gracia. Eso es un poco de lo que se compartió la semana antepasada. Y antes de pasar a la forma interna y la forma externa de este reino de Dios, bienvenidos y tienen la palabra. Sí, así es. Bien, como decía la pastora Maritza, hay es importante saber el que ya no caminamos solos. Y yo en mi tiempo de devocional, en Romanos 8, veía que el título que yo iba a leer decía, viviendo en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es vivir precisamente como dice, ¿no? Bajo la gracia, sabiendo que ya tenemos un Padre, sabiendo que ya tenemos a quién acudir. Por eso en esta tarde, amado Radio Escucha, hermano, hermana, Dios trae a tu vida una palabra de paz, de consuelo, de saber que ahí está Dios. No sé, probablemente hay una angustia o alguna preocupación que pudiera sobrepasar el entendimiento de nosotros, pero en Romanos 8 nos habla de que Él ya lo hizo todo, que Él nos perdonó y que por su gracia estamos como hijos. Él nos hizo hijos. Y si hijos, entonces tenemos la confianza de saber que Él va delante y tras nosotros, porque Él va abriéndonos brecha, pero también nos va diciendo, ve adelante, que yo voy, yo te respaldo. Y cuando hablaba de hacía yo mi devocional, veía que el primer versículo dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y andar en el Espíritu es precisamente andar en gracia. Y cuando tenemos la gracia lo tenemos todo, porque sabemos que estamos dentro. Estamos bajo la cobertura, estamos en casa, somos hijos y estamos protegidos por nuestro Padre que es Dios. Y en este tiempo que está tan difícil, es importante saber que cualquier cosa o situación que nosotros tengamos, Dios está y Dios nos fortalece, Dios nos levanta. Probablemente en muchas ocasiones las cosas sobrepasan y dicen, no puedo con esto, y buscamos tantas soluciones, pero nuestra última a recurrir a veces no es la palabra. Entonces, como hijos, como caminando bajo el Espíritu, debemos de ir primero a la palabra, porque aquí es el manual de vida que Dios nos dio. Este es el entendimiento de nosotros sobrenatural, porque en nuestro entendimiento, nuestra mente es tan finita que no alcanzamos a entenderlo, pero Dios aquí nos dejó la guía para todo. Y bueno, nosotros como humanos a veces nos escandalizamos o decimos, no puedo salir de esto, pero hoy Dios te dice, tú puedes, yo te animo, yo levanto tus manos, yo estoy aquí, tú puedes caminar viendo más allá de lo que como seres humanos podemos ver. Y Él ya nos hizo libres de todo el temor, nos hizo libre de todo el temor de decir no puedo, el temor de decir, de pensar que viviremos como la demás gente allá afuera. Él nos hizo libres para saber que tenemos un camino adelante diferente a los demás. Y Él nos hizo libres para saber que Él nos hizo libres para saber que ya no hay condenación en nosotros. Y aquí en Romanos nos dice que Él ya no nos condena y que ya no hay nadie que nos pueda señalar, que ya no hay nadie que nos pueda decir, a ti te va a suceder esto, tú vas a estar mal. ¿Por qué? Porque en sus planes de Él no ese es el propósito para nosotros, sus hijos. Y aquí también nos decía más abajo en Romanos 8:4, nos dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahí nos vuelve a decir que si andamos conforme al Espíritu, andamos con Él, andamos confiados en Él, y siempre nuestra confianza estará puesta en Él, aunque haya en nuestras vidas situaciones, porque ciertamente dice su palabra que no nos garantiza una varita mágica y nos dice todo va a estar bien, sino al contrario, nos dice que tendremos tiempos de aflicción. Y aquí no los dice en la palabra. Entonces aquí en Romanos nos dice que nosotros tenemos la confianza de que aunque haya aflicciones, Él va a estar delante de nosotros y Él nos va a fortalecer en todo tiempo para que las cosas nos salgan mejor en cada tiempo.
Amén. Ajá. También más abajo, en el versículo, donde estamos en el versículo 15, también nos habla un poquito más y nos dice que... ¿Dónde está? Se me perdió. Bueno, en el versículo 15 nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Este versículo es tan poderoso que en cualquier situación que nosotros podemos tener, aquí está el poder decir, papá, aquí estoy, ¿no? Poder acercarnos en él con la confianza de decir, Abba Padre, aquí está mi situación, aquí está mi problema, aquí está la angustia que tengo, no puedo decirte más, aquí estoy, me entrego a ti, y decir, Abba Padre, ¿no? Tú tienes el control de mi vida. Este versículo se impactaba mi corazón porque precisamente yo días atrás vivía así como una angustia y decía, Señor, pues yo sé que todo lo sobrepasa mi entendimiento como ser humano, pero tú eres sobrenatural. Y él me daba este texto y me decía él, aquí estoy yo soy tu papá y como tu papá yo te voy a cubrir, te voy a cuidar y sea lo que sea, es para proceso. Es para bien, porque dice su palabra que todas las cosas nos ayudan para bien a nosotros, sus hijos. Entonces, quisiera yo en esta tarde, amados hermanos, amados radioescuchas, darles ese mensaje de parte de Dios. Si alguna situación estás pasando, no te preocupes, ahí está tu Padre. Puedes decir confiadamente, Abba Padre, levantar tus manos y decir, aquí está mi situación, te la entrego, solamente hazme entender el proceso, hazme entender el por qué, lo que me vas a enseñar y lo que me quieres enseñar dentro de este tiempo. Y en Romanos 8:35 nos dice también, en Romanos 8:35 nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Este versículo nos dice todo de lo que Dios nos libra. Y este versículo se me hacía también, impactaba mi espíritu, porque decía yo, es que puede pasar lo que pueda pasar a mi alrededor, yo sé que nada me va a separar del amor de Cristo, yo sé que Él me tiene en sus manos, yo sé que todas las situaciones van a estar bien en todo tiempo. Y esto es lo que yo les quiero compartir en esta tarde, amados hermanos, y decirles que hagan su llamada y la palabra de Dios es tan certera, tan profunda, tan hermosa, que nos da ese aliciente, ese ungüento a nuestras heridas. Es para nosotros ese bálsamo para poder tener ese caminar en Dios, hermanos. Gloria al nombre de Dios. Pues muy buenas tardes, queridos radioescuchas, ¿verdad? Bienvenidos a esta hermosa hora, ¿verdad? Que es precisamente en el pensamiento de Dios. Y retomando el tema, ¿verdad? Un poquito, mencionábamos hace 15 días, sí, ¿verdad? Sí. Ya nuestra hermana, ¿verdad? Nos recuerda un poquito, porque a lo mejor a veces se nos olvida, pero, ¿verdad? Decíamos que finalmente el que Cristo, ¿verdad? Llegue a tu vida, decíamos que impactar, ¿verdad? Tu vida es hacer esos cambios, ¿verdad? Y decía ahorita mi hermana, hay una palabra, ¿verdad? Que yo creo que todos tenemos en nuestra mente, no puedo cambiar mi situación, ¿verdad? Decía la vez pasada una radioescucha, pues imagínese que los golpes de mi esposo, yo cómo le hago, ¿no? Porque era en una desesperación, o sea, yo estoy sufriendo este maltrato. ¿Cómo es que ustedes me dicen que puede impactar el reino de Dios mi casa? Entonces le mencionábamos, ¿verdad? La vez pasada, ¿cómo puedes? Bueno, primeramente tiene que dejar entrar la luz. Necesita quitar, no puedo cambiar esta situación. Porque decíamos que Dios promete en su palabra, ¿verdad? Y escrito está que Él iba a derramar a su Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo a lo mejor tú no lo conozcas, ¿verdad? ¿De qué me están hablando? No entiendo nada, podría decir. Pero el Espíritu Santo, ¿verdad? Es la persona
que Jesucristo dice, ¿verdad? Les conviene que yo me vaya, porque entonces vendrá el Consolador. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? Bueno, es el único que puede hacer que tu vida cambie, que sea transformada verdaderamente. Y decíamos, ¿verdad? ¿Qué es eso? Simplemente es la capacidad que Él me da para poder cambiar. Pero algo pide, ¿verdad? Dice aquí, disposición. Pero yo tengo que hacer algo en mi casa. Y yo le decía a esta persona, ¿verdad? Tienes que hacer algo por tu casa. Tal vez ahorita tu esposo no cambie, no quiera, porque no conoce de Dios. Pero el que tú pongas un canto en tu casa, empieza, ¿verdad? Ese espíritu, empiezas a hacer esa atmósfera dentro de tu hogar para que ese canto se empiece a declarar, ¿verdad? Cantándolo, porque tú lo puedes poner y puede quedar ahí como periquito. Pero que tú, ¿verdad? Dice, pues no me sé ni uno. Bueno, pues ¿verdad? Le dijimos ahí un pequeñito, un muy pequeñito, pero que haga, empezar a hacer los cambios dentro de tu hogar. Y el Espíritu Santo tiene el poder, ¿verdad? De transformar. Primeramente, ¿verdad? Ese ambiente de violencia, porque ¿cómo le hacemos? Es el papá de mis hijos. O le echo a la patrulla, ¿qué hago? O sea, de verdad en una desesperación. Pero empieza por leer la palabra. Solita a lo mejor no te quiera oír ahorita, ¿verdad? El que te golpea, pero tienes que leer la palabra en voz alta, tienes que cantar a Dios y sobre todo el poder orar, ¿sale? ¿Por qué? Porque Dios nos está ahorita guiando, nos está enseñando cómo es que tú tienes que abrir la puerta. Primero, ¿verdad? Le decíamos tu corazón. Primeramente. Quitar todo palabras de esclavitud, bien decía mi hermana, esa palabra de esclavitud puede hacer que ahí te quedes esclava de esa situación. Pero si tú, ¿verdad, querido radioescucha, hoy, ¿verdad?, pones atención a lo que mis hermanos ahorita están diciendo, el Espíritu Santo tiene el poder para poder hacer todas las cosas. Dice que no hay otro Dios como Él y todo, ¿verdad? No hay algo que pueda estar sobre Él, porque Él tiene el control de tu vida. Amén. Bueno. Él tiene siempre el control de todas nuestras situaciones. Y ahorita estamos en esta primera parte, vamos a ir a unos cortes comerciales, ¿verdad? Y vamos a regresar con esta parte importante. Al final, en un inicio me decía, ¿verdad? ¿Por qué siempre dejas a los pastores al final? Porque los pastores son los que cierran la palabra de Dios, sí, claro. Los que traen ese empuje, ¿verdad? Todo ya se cierra la palabra de Dios y entonces se impulsa con poder, ¿verdad? Sí, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que la palabra tiene que ser asentada, tiene que ser sembrada, tiene que ser lanzada y enviada, ¿verdad? Vida así de que Dios. No te desconectes, vamos a ir a unos pequeños comerciales y enseguida regresamos a esta segunda parte del programa Impactando el Reino de Dios. Vamos a empezar con nuestro hermano Dylan, que nos tiene algo muy importante que decirnos, y el pastor Oscar. Dios les bendiga. En un momento más estamos con ustedes. Continuamos en su programa Impactando el Reino de Dios. Muy bien, bienvenidos una vez más al programa Impactando el Reino de Dios, a todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de Facebook, a través de todas las redes sociales, en la radio, ¿verdad? 1440, la estación del pueblo de Dios, Ondas de Vida. Les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas, 5911-07-1440, extensión 537. Una vez más lo repetimos, 5911-07-1440, extensión 537. ¿Verdad? Para que nos llamen, nos digan alguna petición de oración, alguna necesidad, algún testimonio, ¿verdad? Hay testimonios poderosos de parte de Dios, que Dios ha hecho a través de sus vidas, ¿verdad? Y queremos escucharlos, queremos que sean parte de este programa, ¿verdad? También vamos ahorita que se viene lo del Día del Niño, la próxima semana, el próximo sábado vamos a traer algunos regalos para los pequeñitos, mes ¿verdad? Del niño. Para el mes del niño, todo abril, mes, ¿verdad? Vamos a traer algunos regalos para los niños, que puedan venir, ¿verdad? Aquí a la estación de radio, vamos a darle la apertura
¿verdad? Ay, Para es que verdad. ¿Cómo van a impactar el así reino, es, pastor? porque hasta los niños Que ¿verdad? cambian, Tienen que ¿verdad? impactar el Es reino de eso, Dios. ¿no? Un niño, ¿verdad? Ahorita en esta semana estuvimos en una visita en una casa hogar, ¿verdad? Que les mandamos muchas bendiciones, saludos a la directora, ¿verdad? Se llama Aldeas Infantiles SOS, De la ¿verdad? En la Ciudad de México. Estuvimos por allá. Algún día tener la oportunidad de que pueda estar aquí la directora para que nos cuente cuál ha sido su experiencia y toda esta necesidad que hay en las vidas, ¿verdad? De los pequeñitos. Y un pequeñito de ahí, ¿verdad? Llegaba y déjeme decirle que impactó mi vida porque decía, me dejan ayudarles porque yo soy un niño que ¿cómo decía? Soy un servidor y de corazón puro, por eso quiero ayudar. Así es, ¿verdad? Y a veces se nos ha olvidado a los que estamos dentro de la casa de Dios del decir, quiero ayudar, quiero meterme en esto, quiero apoyar en algunas situaciones, incluso mismo dentro de la iglesia, ¿verdad? Nos hemos visto como personas también ajenas a la iglesia. También puedes apoyar, puedes aportar, hay algo en tu vida que es necesario para que el reino de Dios crezca, ¿verdad? Sí, en todo lugar. Porque todos, el Señor Jesucristo nos llama y nos da una encomienda a todos por igual. Amén. Así que vamos a regresar a este tema, ¿verdad? Pero antes quiero saludar a nuestra hermana Yolanda Zavala, Maite Cruz, ganadora, Pedro Pastor Galindo, ganadora del regalo. Sí, de la semana celebraremos llegar a su casa, Yolita. Sí, a nuestra hermana Aislinn Espinosa, nuestra hermana Marlene, Lidia Altamirano, Brian Estrada, Manuel Arenas, Erika Rodríguez y More Al. Dios les bendiga grandemente y a todos a los que no podemos, ¿verdad? Sería insuficiente mencionarlos, pero les mandamos un abrazo y es un gusto que puedan estar aquí compartiendo con nosotros. Bien. Vamos a abrir una vez más este tema, vamos a pasar con nuestro hermano Dylan que tiene algo muy importante que decirnos acerca del impacto del reino de Dios. Amén. Agradecido de estar aquí, gracias, pastor. Gloria a Dios. Pues me venía mucho a la mente el impacto, ¿no? Muchas veces yo en mi mente estaba pensando el impacto de nuestra vida, a lo mejor perder un ser querido, o tal vez en un choque que muera gente, te impacta la vida y te cambia. Entonces, el hecho de que el programa se llame Impactando Vidas, no creo que suceda nada más así, sino porque queremos que Dios haga un cambio en vidas y que impacte. A lo mejor muchos de los que nos oyen no saben mucho de Dios, o tal vez sí. Muchos vienen de años, 10, 15 años, pero han dejado que a lo mejor la corriente de este mundo cambie sus vidas y les está impactando para mal. Entonces yo creo que hoy en este tiempo los hijos de Dios y los que no son hijos de Dios, todos en general, dice la palabra que los ojos de Dios están puestos sobre los justos e injustos. Entonces esto nos viene a mi mente decir que necesitamos de Dios todos. Y creo que si nosotros dejamos que Dios entre a nuestra vida, viene un impacto especial para un cambio bueno. El que nosotros dejemos que Dios entre a nuestra vida. Y no solamente abrir la puerta, sino también decirle, Señor, aquí estoy, haz un cambio en mi vida. Muchas veces tenemos situaciones que no podemos cambiar de caracteres, debilidades, situaciones que aún en el caminar se van dando. Es ahí donde le decimos, Espíritu Santo, ven y cambia mi vida en esta área. Y cuando dejamos que el Señor o el Espíritu Santo haga un cambio en nuestra vida, viene un impacto de Dios. Se establece el reino de Dios en nosotros. Y no solamente nosotros, todos aquellos que tenemos familia impactamos a nuestras madres, bueno, a nuestra madre, a nuestro padre, a nuestros hijos. Y hay un cambio especial. ¿Por qué? Porque hay algo muy especial en esto. Si dejamos que Dios entre a nuestra vida, el Espíritu Santo, entra un impacto total, que no solamente es en nuestro ser, sino también en nuestra economía, también en nuestra familia, a nuestro alrededor, y el Señor empieza a hacer nuevas cosas. Pero hay algo muy especial en esto, cuando nosotros abrimos la apertura en Dios, que haga el cambio, hay algo muy importante que muchos de nosotros no hemos dejado, que es el pasado. Cuando el Señor entra, tenemos que tirar el pasado. Dice su palabra que somos nuevas criaturas.
y las cosas las ha hecho nuevas. Y esto es muy importante. Yo en algún pasado escribía, cuando vives del pasado de tu vida y de las personas, ese pasado no te dejará alcanzar tu propósito. Y estamos en esta tierra con un propósito. El Claro que propósito sí. no es trabajar, porque eso es parte de todos. Dice que tenemos Así que es. trabajar Sí. para comer. Pero hay propósitos especiales en nosotros. A lo mejor muchas veces nos estamos peleando de que todos queremos esto, ¿no? El Señor nos ha creado con un propósito, pero es necesario que se cumpla ese propósito siempre y cuando olvidemos el pasado. Cuando el Señor entra, automáticamente el Señor te hace una nueva criatura y se olvida todo pasado. Pero ¿qué pasa? Que no hemos dejado ese pasado y venimos hacia adelante y queremos avanzar y no podemos avanzar porque traemos cosas en nuestra mente del pasado y a veces Tú. agarramos como decir, yo te perdono, pero no olvido. Y esa es una gran mentira. Así es. Cuando uno perdona a lo mejor aquel que te ofendió o hizo algo contra ti, el Señor hace nuevas cosas en tu vida. Entonces, yo lo que hoy puedo decir a nuestros hermanos oyentes es que cuando usted deja que el Señor entre a su vida, no solamente deje que entre, sino también que haga un cambio Así y es. tenemos que olvidar el pasado. Amén. Fabuloso. Muy bien. Amén. Bueno, pues gracias doy a Dios. Muy contento de estar aquí contigo, Hansel, con la familia. Y me gustó mucho la cita que leíste de el impacto que tuvo el apóstol Pablo. Así es. Sí. La Biblia dice, venga tu reino, tu poder y tu gloria. Y yo creo que ese día Pablo no pensaba que iba a tener un impacto con Jesús, ¿verdad? Que iba a tener un encuentro. Y a veces nuestra vida así es. En este momento pudiera a lo mejor alguien estar ahí del otro lado, ¿verdad? De la radio, en su vehículo, en su casa, pasando por una situación difícil y algo te llevó a sintonizar 1440, te llevó, ahorita veo mucha gente conectada, ¿verdad? Que les saludamos y los bendecimos. Amén. Alguien siempre está ahí con una expectativa a ver qué va a pasar. Y yo recuerdo hace 40 años que mi vida no tenía una dirección para algo bueno. A mí me decían, Oscar, o te matan, te quedas loco, te vas a la cárcel. Y yo decía, pues sí, porque la vida que yo llevo, a eso voy a ir. Pero un día Dios estaba preparando hasta el otro lado en otro país, en Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, a un predicador americano que lo trajo a la Ciudad de México para poder impactar vidas. Y su mensaje y su llamado de él era jóvenes y niños. Dios le dijo, ve a la Ciudad de México, ve allá donde hay tiraderos, ve donde hay montañas, colonias, pues con mucha necesidad. Y Dios a él estaba revelando Álvaro Obregón y le estaba mostrando el tiradero de Santa Fe. Grande era. Entonces el pastor, ¿qué hizo? Obedeció a Dios. Agarró su familia, una camioneta y se vino a la Ciudad de México sin conocer. Y uno de esos frutos que impactó, ¿verdad?, la vida de un joven fui yo. Amén. Mi vida fue impactada. Así como Pablo fue tumbado Así del es. caballo, yo fui tumbado en mi ego, en mis proyectos personales. Había tanta necesidad de Dios que yo caí y le dije, Señor, es lo que yo quiero. Fue tanto el impacto que mi pastor llegó a mi casa al poco tiempo, un cuartito como aquí la cabina, ¿verdad? Yo me acababa de casar, teníamos a nuestra hija Erika y vi que él se metió, se sentó en la cama, que era el único mueble que yo tenía, era la mesa, la cama y todo en la sala. Y él me dijo, Oscar, nada más vengo aquí a decirte que traigo una palabra para ti, que Dios te está llamando al ministerio. Entonces, ya Dios lo había hecho en la calle. Me dice esas palabras y cambia todo el panorama de mi vida. A partir de ahí, mi ministerio ha sido evangelístico. Yo compartí hace un momento con el pastor Hansel el ministerio que llevamos mucho en las calles. Y voy rápido a otro testimonio. Nosotros saliendo a trabajar en las calles, mi esposa, ¿verdad? En otro tiempo lo hice con otros hermanos, pero con mi esposa y mis hijos, en una ocasión salimos a trabajar y
la mecánica es que siempre damos algo de comer. Mandamos a los niños a comprar tortillas, ¿verdad? Llevamos la comida. Y esto pasó varias semanas, hasta que un día mi esposa le pregunta a un niño, le dice, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Mi esposa esperaba escuchar, quiero ser ingeniero, doctor, pero él dijo, yo quiero ser tortillero. Y entonces dice, ¿pero por qué tortillero? Dice, para cuando yo crezca, ustedes ya no van a comprar las tortillas, yo se las voy a regalar. Entonces, imagínate, ¿no? Ahí algo muy práctico. A mí me gusta el evangelio práctico. Ese niño hoy en día no está conmigo, pero está en otra iglesia, sirviendo a Dios siendo un músico. Sí. Y de ahí vemos muchos testimonios, ¿verdad? En una ocasión Dios nos llevó a querer evangelizar a una niña que tenía 12 años, vivía en una rebeldía. A lo mejor ahorita los papás dicen, ya no sé qué hacer con este hijo. Tampoco nosotros sabemos qué hacer con su hijo. Pero sí le podemos decir que algo puede impactar en la vida de su hijo. Claro. Tarde o temprano, algo va a suceder. Y empezamos a trabajar con esta niña. Y puedo decir su nombre, se llama Pilar. Y trabajamos con ella, con su familia. Creció ella, se hizo adolescente, joven. La traje a trabajar al ministerio y su vida cambió radical. Al grado que un día vino un grupo de misioneros de Estados Unidos, ¿verdad? Un joven de Florida, guapo, Gustavo, ¿verdad? Y americano. Y ve cómo Dios mueve tanto las cosas que a veces en nuestra mente no sabemos cuál es el plan y el propósito de Dios. Ella siendo joven se enamora de él. Hoy en día ella está viviendo en Estados Unidos, en Miami, en Florida. Y es una mujer que sirve, que predica con este misionero. Y como ella o como ellos, hay muchos testimonios. Claro. Muchos testimonios en donde yo creo que esa tarde y el que Dios haya permitido que te dé este tiempo a ti, hijo, juntamente con tu esposa y el equipo y los invitados que tienes aquí cada 8 días, en verdad, pareciera que estamos echando, ¿verdad? Esa semilla y dices, traerá propósito, ¿no? Pero prepárate porque ya Dios te ha hablado, ¿no? Que ya tú decías del testimonio que andan buscando a esta mujer. Claro. Como esa película Buscando a Nemo, ¿no? Ahorita estamos buscando a quién. ¿Cómo se llama? Brittany Cortés. Brita, te estamos buscando, por favor. Si alguien sabe algo de ella, díganos por lo que Dios hizo. Porque impactó un día en un culto, en una reunión, perdón, aquí, escuchar, ¿verdad? Escuchar y algo Dios hizo, algo poderoso. Es hermoso. Entonces yo creo que cuando estamos pasando ya los días de Semana Santa, celebrando la resurrección, yo creo que me viene a la mente cuando a María se le dijo que iba a ser ella un instrumento donde Jesús iba a estar ahí 9 meses. Sí, amén. ¿Verdad? María trajo a Jesús 9 meses, pero nosotros también lo traemos, pero no 9 meses, sino para siempre. Y yo creo que ahora esto es lo que necesitamos. ¿Cómo vamos a impactar el mundo? ¿Cómo vamos a impactar nuestro país? ¿Cómo vamos a impactar nuestra sociedad? Hace 2 años, esto lo he predicado, Dios me llevó a vivir a Chalco, ¿verdad? Y Chalco, también como un día llegué yo a Iztapalapa, hace 35 años, Iztapalapa era una alcaldía mal vista, ¿verdad? Decían los iztapalacrenses, ¿no? Iztapalacras, ¿no? Y hoy en día Iztapalapa, en verdad, Dios la ha llevado a un nivel de bendición. Claro. Y cuando también yo hace muchos años predicaba en Chalco, también todos hablaban muy mal de Chalco, mucha delincuencia, maldad. Y Dios me llevó hace 2 años a vivir allá. Y cuando yo llegué a esa colonia, Dios me dijo, no quiero que estés en el anonimato. Tienes que impactar esta colonia. Y ahora, en verdad, desde que entran hasta donde vivo y donde quiera. Ayer platicaba con una persona que se dedica a la construcción
Y él se acercó a mí, fíjate, yo nunca supe, cuando yo hablé de él, que yo soy un pastor también misionero, que voy a Estados Unidos, y me dice, oiga, ¿usted cuándo va a ir otra vez a predicar a Estados Unidos? Yo nunca me acordé de él, pero él estaba ahí dando el servicio a mi yerno, y yo digo, wow, qué tremendo, cómo sin saber estamos impactando lo que hay en nosotros. Claro. El día jueves, yo tuve una consejería allí en mi oficina y un testimonio tremendo que dices, me decía esta persona, yo estuve en el cártel de no decir nombres, ¿verdad? Para no estar comprometiendo. Y yo fui esto y esto y esto, y dije, Señor. Y Dios me había dicho, no lo dudes porque te va a permitir que vas a poder estar en esos terrenos donde esa gente podrá tener poder, dinero y esto, pero no tienen lo que tú tienes. Claro, Sí. Y de esa manera tú vas a impactar tu sociedad, tu comunidad. Entonces, toda la gente que nos están escuchando, tanto en la radio como en las redes sociales, esta tarde hay una palabra para tu vida, que puede ser esta misma noche, ahí en la cena con tu familia, con tu esposa. Algo va a impactar, en el cual tu hijo, tu esposo, tu esposa va a querer venir una vez más a los pies de Cristo. Claro Así que es. sí. Y este joven, y no me voy a echar una flor, ¿verdad? Ni nada, lo digo con toda humildad, y él me decía, pastor, sus ojos brillan. Yo decía, ay, sí, ¿no? Y pero yo lo entendí. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, su rostro brillaba, Claro. Era diferente. ¿verdad? Y como ahorita este lugar brilla, pero no son por los muebles ni por la luz, sino es por cada uno de los que estamos aquí, Claro. ¿verdad? Y lo que Dios está haciendo ahorita allí detrás de la radio, de las redes sociales, en donde Dios quiere esta tarde que cada uno entendamos, ¿verdad? ¿Cómo vamos a impactar? No vamos a impactar en nuestra fuerza, en nuestra sabiduría, en lo que yo conozco. No. Es a través del poder de Jesús. Claro. Y mi oración, ¿verdad? Y mi exhortación es que si hoy tú te sientes que tu luz está yendo, si tú sientes que no estás impactando, hoy es un tiempo bonito. Allí en casa, en verdad, solamente dile, Señor, aquí está mi vida, permíteme ser un impacto donde quiera que yo esté y donde quiera que yo vaya. Amén. Entonces, pues, es lo que Dios pone en mi espíritu. Es algo bien grande, pastor, y qué bueno que da esa apertura, porque precisamente en esta segunda parte iba a ondear un poquito en este pasaje que Dios me daba, ¿verdad? Estamos hablando acerca de Saulo, que Dios lo impacta, viene, sí, le quita todo su esquema, pero veamos algo importante, que antes Saulo, dice la palabra de Dios, que iba por un camino, pero iba con un propósito en su mente. Y dice la palabra de Dios que él iba declarando amenazas y muerte al pueblo de Dios. Es decir, había una enemistad entre Dios y él. Él mismo estaba retando a Dios, él mismo estaba diciéndole a Dios, ¿verdad? Yo sé que a lo mejor muchos de los que estamos aquí, y estamos aquí porque precisamente tenemos algo tan importante, porque a lo mejor hoy nos ven como ministros, como alguien, decía ahorita el pastor, ¿verdad? Que le brilla el rostro, pero un día en nuestro rostro no brillaba nada. Es más, estábamos más oscuros que nada. Y vaya que la gloria de Dios, la gracia de Dios, nos cambió un camino como a Saulo. Íbamos enemistados con Dios, íbamos golpeando, ¿verdad?, la voluntad de Dios y retándole y diciéndole, Dios, eres malo conmigo porque no me oyes, porque no me sacas, porque no me libras de esta situación. Pero Dios nunca se va a hacer a tu problema, hermano. Dios va a transformarte tu entorno. Lo que hizo aquí con Saulo fue quitarle hasta su nombre. Saulo perdió todo, es más, perdió su credibilidad, perdió su vida, perdió su trabajo, perdió hasta su nombre. En todas las situaciones tan malas como sean, ten por seguro que tú puedes abrir tu boca delante de la presencia de Dios
¿verdad? Porque lo que hace Saulo en este versículo es una oración y decirle, ¿quién eres? ¿Quién eres? Quiero conocerte. ¿Quién eres, Señor? Y Jesús entonces contesta. En ese momento, cuando nosotros ya vimos todo perdido, en nuestro camino se cruza la palabra de Dios, se cruza una oración, se cruza una alabanza, se cruza la adoración. En ese momento nos cambian todo el entorno. Nos dejan perdidamente en las manos del Señor. Y ahí es cuando Dios empieza a obrar. Así que hoy, si nos estás escuchando, yo creo que el mensaje más poderoso que tenemos para decirte es que recibas a Cristo Jesús en tu corazón. Si hoy estás escuchando esto es porque Dios está cruzando en tu camino. Deja la enemistad que tienes con Dios, deja el pleito que tienes con Dios, tal vez porque decía mi hermano Dylan, ¿verdad? Cuando se pierde un familiar, cuando se pierde a un amigo, cuando se pierde un trabajo, cuando se pierde una estabilidad. Hazte esa pregunta. ¿Será que Dios se está cruzando en mi camino este día? ¿Será que Dios se está cruzando en mi camino este día? Yo te invito a que tú le preguntes a Dios, ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién está mandando todo esto? Porque a veces las situaciones difíciles sirven para transformar entornos. Claro, sí, decía ahorita el pastor, ¿verdad? Yo era una persona que iba a acabar o loco o muerto o en la cárcel. Situaciones difíciles. Y yo creo que, mire, después de este tiempo que estamos abriendo, ¿verdad? Vamos a abrir este espacio para entonces contar nuestros propios testimonios. Sí. Vamos a abrir ya espacios porque, mire, dice la palabra de Dios que las cosas que hizo Jesús no se escribieron todas. No. Si se hubieran escrito todas, no alcanzaría el papel. Se siguen escribiendo. Se siguen escribiendo. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Nuestras vidas son testimonios. Claro que sí. Si ustedes pueden ver algo en estos siervos de Dios que estamos aquí en una estación de radio, que estamos platicando acerca de la palabra de Dios, darlo a conocer. Es únicamente la misericordia de Dios. Claro, ¿qué es lo que brillaba en los ojos del pastor? La misericordia de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios, ¿verdad? Con la que hoy puede estar llegando a tu casa, a nuestro hogar. Sí, de hecho, algo parecido. La forma interna de este reino espiritual ya existe y gobierna en el corazón de todo aquel que le recibe como su único y suficiente Señor y Salvador. Tengo un texto que venía leyéndolo en el camino y me gustó mucho. Dice, es en 1 Corintios 4, 20, 21. Cuando alguien pertenece al reino de Dios, lo demuestra por lo que hace y no solo por lo que dice. Ajá. Y dice Dios, ¿cómo quieres que vaya a visitarte? ¿Con vara o con mucho cariño y ternura? Tú tienes la decisión, hermano. Ya sabes cómo aceptarlo. Así es. Y hoy, lo más importante, hoy quiero, esto me lo pone el Señor en mi corazón, que si hoy tú quieres recibir al Señor, repitas estas palabras: Padre bueno, hoy estoy delante de tu presencia, me presento delante de ti, reconozco que soy un pecador delante de tu presencia. Hoy te recibo en mi corazón, te acepto en mi vida para que tú hagas un cambio, una transformación integral en mi corazón. Hoy te acepto en el nombre poderoso de Cristo Jesús y que tu vida venga a mi vida, que seas tú gobernando mi vida en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Si esta oración la haces con todo tu corazón, hermano, ten en cuenta que el reino de Dios está impactando en tu camino. Dios te bendiga grandemente. Dios les bendiga, hermanos amados. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de poderles escuchar, de poder estar aquí. Nos vemos la siguiente semana y esperamos que pronto volvamos a estar delante de la presencia de Dios en este medio. Dios les bendiga, hermanos amados. La gracia, la paz y la misericordia esté con cada uno. Bendiciones. Ondas de Vida 1440 presentó su programa Impactando el Reino de Dios, un programa diseñado para preparar el camino del Señor Jesucristo. Hasta la próxima.